Pues bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones con Líderes. Hoy vamos a mezclar lo que es el emprendimiento con cómo se escala un modelo de negocio y cómo se transforma, en este caso, el mundo de la fiscalidad. Presentamos a nuestro invitado, Álvaro Falcones. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Mil gracias por invitarnos y dejarnos contar cómo ayudamos a millones de españoles y mexicanos con este drama que son los impuestos. Exacto, y además, ¿cómo lo hacéis desde TaxDown? Eres el co-CEO, cofundador, con lo cual, bienvenido a este espacio. Y, oye, quiero juntar un poco todo esto que decía, ¿no? Primero, oye, ¿cómo llegas? Tú que estabas en el mundo más financiero, las consultorías, ¿cómo te metes a emprender? Que siempre es como la típica pregunta que se hace, pero que muchas veces, ¿no? Pues más que cómo lo has hecho, ¿qué es lo que te lleva a ello, no? Es difícil esa pregunta, ¿no? Al final luego idealizas cosas con el paso de los años. Yo creo que lo primero es verlo en casa, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo, la resiliencia. Yo vengo de una familia en la que muchos de nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos y eso lo ves en casa, ves el esfuerzo, ves esas ganas de superarse a uno mismo y yo creo que eso es también parte de la cultura de un emprendedor. Y luego yo he sido vendedor siempre. Montaba mis tiendas de chucherías, vendía cosas en la playa, repartía periódicos y los vendía, que lo veías en las pelis americanas y decías, oye, igual esto tiene sentido como modelo de negocio siendo niño. Revendía y regrababa juegos de ordenador en la universidad. O sea, yo creo que en el colegio, o sea, yo creo que ha habido diferentes etapas, pero yo creo que lo que me hace lanzarme a emprender y a sobre todo creer en uno mismo es mi viaje a San Francisco. Yo hago la mitad de la carrera de consultoría aquí en Madrid, pero la otra mitad en San Francisco y entras en un entorno en el que todo el mundo cree que puede, todo el mundo es dueño de su destino, están haciendo cosas muy ambiciosas, ¿no? Y era como un poco la Roma de nuestro siglo, 2015, 2018 me toca vivir allí y yo creo que eso me cambia el chip por completo y me doy cuenta de que hay que hacer algo, ¿no? Hay que construir cosas. Oye, pero ahí al final, para aquellos que nos escuchen, que no tienen esa posibilidad de a lo mejor irnos fuera y descubrir esos otros mundos, ¿qué tiene aquí? O sea, ¿dónde nos podemos acoger o dónde nos podemos, si quieres, un poco motivar, incentivar para emprender en España? Yo creo que cada vez más, yo creo que esto es tan duro que por eso se genera una comunidad tan fuerte, ¿no? Porque al final es un camino difícil. Entonces, ya empieza a haber muchas comunidades en España, seguro que hay muchos podcasts a nivel español, Indie, que es una gran comunidad, me parece, un referente, pero cada vez hay más, nos gusta ayudarnos mucho entre nosotros, porque como todos estamos un poco en la mierda, entonces yo buscaría eso, podcast para mí sería lo primero, libros es otra cosa que yo valoro muchísimo, cada vez más grandes empresarios, grandes emprendedores cuentan su historia y la plasman en un libro. Hay un montón de ejemplos, también me parece otra buena fuente de información. Y luego me encanta X, el hecho de que tú puedas seguir a emprendedores de éxito americanos y en tiendas o de otros países, chinos o europeos, pero puedas leer lo que piensan en el momento. También creo que eso es una ventaja que hace 20 años tenías que pagar un MBA, $300.000, irte a Estados Unidos, el oráculo, allí, ¿no? Era algo diferente. Total, y encima ahora que puedes cogerte ese mismo tweet, llevártelo a cualquier de estos modelos de inteligencia artificial que estamos utilizando y decirle, oye, transcríbeme esto, ¿no? Pónmelo en un podcast o incluso en un vídeo, ¿no? Y de esa forma acceder a esos conocimientos. Wow, qué gran mensaje acabas de dar, ¿no? Imagínate que te interesa un tema. Antiguamente, si te interesaba un tema, pues tenías que buscar en Google, empezar ahí a filtrar qué era interesante, qué no. La verdad es que era un problema. Y ahora digo muchísimo que consumo información, pero la información que consumo es de mucha más alta calidad, porque cuando ya al LLM le pides, oye, me ha encantado este post de esta persona tan conocida, ¿no? Oye, explícame más de este tema. Vamos a tirar del hilo y vamos a ir teniendo curiosidad y preguntando cosas. Eso antes era imposible, estoy de acuerdo. Y lo puedes consumir, como decías tú, en vídeo, en podcast. Es que es una pasada, o sea, realmente todo lo que puedes hacer ahora y en este caso, ¿no? Del emprendimiento, que muchas veces también te sientes como medio solo, donde tiro, al final tienes tanta información, oye, bájatelo y construye que ese chat GPT sea al final tu sistema operativo, ¿no? Y que a partir de ahí tú puedas ir abriendo ese centro de coordinación, todos los conocimientos. Y además es que, y cambia dependiendo de la edad, ¿eh? Sam Altman hablaba de esto en su día, de cómo los jóvenes lo utilizaban como un sistema operativo y los mayores quizás más como un mentor, un asesor. Entonces también generacionalmente hay una diferencia en cómo utilizamos los LLMs. Yo siempre tengo el recuerdo de cuando a mi padre le pusieron un ordenador en el banco, pues debió ser los primeros en España, pero piensa que, no sé, 30 años después nunca me ha pillado.
Y es porque yo tenía, cuando era joven, ese tiempo, ¿no? Para estar cacharreando en casa, probando cosas, descargándome cosas, haciendo y probando. Entonces, bueno, pues los jóvenes tienen una oportunidad tremenda para convertir esto, como decías tú, en un sistema operativo y potenciarse y hacer cosas que antes eran impensables. Totalmente. Oye, ahora te preguntaré cómo lo aplicáis ahí en Touchdown. Vamos a bajar un poco. Oye, ¿cuál fue la chispa que te hizo emprender en algo tan duro muchas veces, ¿no? Tan poco sexy. Mira, yo soy economista, pero como es el lado fiscal, ¿no? O sea, ¿qué necesidad viste realmente que existía? O mejor dicho, ¿cuál fue el dolor de cabeza que te hizo decir, oye, aquí tengo que hacer algo? Total, otra vez, ¿no? Lo vuelves a idealizar. Yo recuerdo en la carrera haciendo asientos de IRPF y tal, y pensando, joder, como esto no lo hace una máquina, o sea, era para mí algo obvio. Luego llega a San Francisco y allí la gente hacía la aplicación, los impuestos con una aplicación en el móvil. Claro, también comparado con el programa Padre que subíamos nosotros aquí, fíjate el nombre, era dolorosísimo, 80 páginas, miles de casillas, era algo diferente. Pero yo creo que fue menos glamuroso. Lo primero fue encontrar a dos personas muy inteligentes con el compartir una vida y un problema, y ahí están mis dos cofundadores, Joaquín, que es técnico, y Quique, que venía de consultoría conmigo, pero luego estuvo en Jovan Talent, que era una startup de éxito. No había mucha gente en 2019, cuando nosotros montamos Taxdown, que tenía esa experiencia de haber emprendido, haber sido una empresa rondera, levantar rondas de financiación, etcétera. Y lo primero fue encontrarles a ellos, y luego no fue muy sexy. Los pusimos ahí, 60 ideas muy tontas, había muchas tonterías y muchas ideas, y luego fuimos poniendo criterios que para nosotros con nuestro tipo de vida, ¿no? Y lo que queríamos ser a futuro encajaba. Pues no teníamos mucho dinero, no podía tener CAPEX, ¿no? No podía ser un negocio de CAPEX, tenía que ser software, ¿no? Y en base a eso fuimos poniendo criterios, al principio eh, más fuertes, ¿no? Y luego cada vez más de detalle. Y al final nos quedaron tres ideas y esta era la mejor, sin lugar a dudas. Creo que toca un problema real de la gente. A uno de cada dos españoles pasan por este proceso, pierden 9.000 millones de euros, hemos estimado nosotros, en deducciones que directamente vienen en blanco en el borrador, más luego no te puedes imaginar la cantidad de horas, dolores de cabeza, paz mental, no sé, esa sensación de que te llega una carta de Hacienda probablemente sea de las peores cosas que te pueden pasar. Claro. eh, pues Oye, solucionar eso que es ¿y muy ahora humano, ¿no? qué hacéis? O sea, realmente para que ahora vemos de dónde venimos, cuál fue esa chispa que te decía yo, pero ahora si uno, cuando explicas, ¿no? Antes me decías, oye Javier, ¿a qué te dedicas? Yo decía, jo, pues yo como estoy en 1000 batallas ya no sé muy bien a qué me dedicas, pero Taxdown sí, o sea, ¿qué hacéis en Taxdown? Porque acabas de mencionar esa pérdida que tenemos muchos españoles, ¿no? En esas deducciones que no sabemos, que al final no aplicamos correctamente. Ahora, ¿tú cómo defines un poco el negocio, la solución que estáis dando a los inversores en este caso, pero al final a los ciudadanos? Total, yo creo que la visión de la compañía es liberar al mundo de la burocracia, Javier. Suena más fácil de lo que es, ¿no? De hecho, eso fue el inicio y luego había que empezar por algo y la verdad es que el IRPF es el impuesto más masivo. Todo el mundo, como decíamos antes, tiene que pasar por esto. Entonces, nosotros lo que hacemos es con tecnología y mucho sentido común y tratando de hacer las cosas sencillas y explicándolas bien, pues ayudar a los contribuyentes pues, a ahorrar el máximo sus impuestos y a optimizar fiscalmente, ¿no? Que esto no solo va muchas veces de hacer la declaración bien, que ya mucha gente no lo hace bien y se deja ahorro, como decíamos, en sus deducciones, sino a lo largo del año poder tomar buenas decisiones. Si lo piensas, la gente que tiene mucho dinero tiene un asesor pega a su culo 24/7, pues oye, mira, quiero vender estas Bitcoin, es el mejor momento, me lo puedo compensar con pérdidas de otro activo y cómo eso funciona, ¿no? Pues nosotros llevar eso al ciudadano medio en España, todo a través de una app de tecnología, creo que esa es la misión de la compañía ahora y el foco principal en España y México. Totalmente. Oye, ¿cuál es el reto invisible que habéis tenido? Y digo invisible porque en el fondo, tú estás mencionando, estamos llevando temas que son delicados, ¿no? Que son nuestros impuestos a un entorno de una aplicación, con una empresa que surge. ¿Cuál fue ese reto invisible que tuvisteis que superar? No sé si un tema de confianza, un tema de ser capaces, ¿no? De traducir toda esa información que tenemos de forma desordenada. Yo le llamo invisible porque al final son como cosas que no se ven, ¿no? Y que hasta que no estás ahí metido sacando el proyecto, touchdown adelante, no te das cuenta. Total, ha habido, es paseado, ¿no? Cada vez hay un reto nuevo, un problema más grande, estoy de acuerdo, un sábado compuesto que tienes que comer, pero yo por las dan el clavo en algunos, la confianza creo que fue el primero, el más importante. Fíjate que nuestro modelo de negocio al principio estaba muy enfocado en el ahorro de, oye, te ahorro 500 euros contra el borrador, y nos dimos cuenta rápidamente que a la gente el ahorro no importa y es interesante, pero lo que más le importa con los impuestos es que estén bien hechos. Y yo creo que ese cambio de mentalidad, de propuesta de valor,
creo que fue vamos, en su día fue un gran escollo y sobre todo también un gran dinamizador para luego lo que vino después y el crecimiento. Pero luego también el problema es complejo. Hay un cuatrillón de maneras diferentes de hacer una declaración de la renta. ¿Cómo le explicábamos a un desarrollador a programar un cuatrillón de caminos? Nos inventamos una manera de que los propios asesores fiscales programen ley y eso nos hace como muy ágiles y muy diferentes. Eh, el cómo conseguimos traer información del gobierno para completar esos datos, que también hace que la experiencia sea fantástica. El poder personalizarla, como tú decías en algún momento, quién sabe lo que hay en la página 85 del modelo o de 100, nadie lo sabe, y lo peor, ¿por qué me obligas a mí a pasar por minería y agricultura cuando sabes que yo no soy ni minero ni agricultor? Pues también le pusimos mucho sentido común a que a Javier solo le preguntemos por las cosas que realmente le importan a Javier. Entonces ha habido diferentes fases y yo creo que ahora estamos en el reto de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo de verdad que los impuestos se van a hacer solos. Lo llamamos full self-tax, que es como el full self-drive de los Teslas, pero para impuestos, que va a conducir la máquina y va a hacer esto una máquina, pues cómo hacemos esa transición y nos posicionamos, creo que es ahora el mayor reto de la compañía. Claro, justo te iba a preguntar un poco de cómo ha impactado, ¿no?, la tecnología como palanca en vuestro modelo de negocio, en esa facilidad que tienen que tener al final esos inversores, los usuarios, cuando hacen pues su declaración. Lo has mencionado un poco, es el eje principal, ¿no?, dentro de TaxDown. Total, eso es lo que nos hace 100, 200, 300 veces más eficientes que un asesor. O sea, ya no solo es a veces la parte del consumidor, de que tú puedas conectar tu broker de Toro automáticamente, todas tus transacciones se descarguen, se vuelquen, sin que tú tengas que hacer nada, descargarte ningún tipo de reporte. O sea, toda esa experiencia creo que para el usuario siempre es maravillosa y para nosotros siempre es el foco, pero luego hay una parte que no se ve, esa invisible que tú hablabas antes, de las herramientas que tienen nuestros asesores fiscales para poder realizar miles de declaraciones comparadas con un asesor tradicional, que creo que también ha sido diferente. Y es verdad que inteligencia artificial creo que es la gran palanca de los últimos años en TaxDown. Yo siempre cuento la historia que nos sentamos con Sam Altman antes de GPT. Nos sentamos en San Francisco en una sala. Yo pensaba que era el becario que venía por el ordenador para el tío que viniese después. Y nada que ver, Javier, era Sam Altman, el tío más poderoso del mundo, uno de los más ahora. Y nos enseñó GPT en una sala y nos voló la cabeza. Y volvimos rápidamente a la casa, a TaxDown, a tratar de construir cosas con ello. Y hemos hecho un montón de cosas, desde un agente que responde cualquier duda fiscal, de ese cuatrillón de preguntas que puedes hacer en una declaración o de maneras de hacer una declaración, es complicado, ¿no? Al final, poder tener un copiloto para nuestros asesores que les recomienda una respuesta fiscal perfecta, adecuada a la ley, ¿no? Y que tenga sentido, ha sido uno de los grandes avances. Y ahora estamos con esto de loco de que los impuestos se hagan solos. Estamos muy a tope, que yo es un sueño que tengo, tú imagínate, ¿no? Que llegas y te dicen, mira, Javier, ya está hecho, ¿no? Un WhatsApp, ya todo presentado, Javier. Sí, sí, no, totalmente. Es una pasada todo lo que se puede hacer y esos flujos, ¿no? Yo te decía antes que estaba aquí empezando a ver cómo montaba mis agentes y entonces lo primero que tenía que hacer era entender el flujo de información y cómo intervenían, ¿no?, al final las herramientas, el modelo de lenguaje. Entiendo que eso, pues cuando hablamos de los impuestos, y es ahora, pues también vuestro core, ¿no? Y donde más estarás invirtiendo. Y aquí sí que tendrás que meterle algo de CAPEX, aunque solo sea, ¿no?, en desarrollar, si quieres, toda esa pata. Total, total, no, nosotros es R&D, investigación es lo que más invertimos ahora mismo, estoy contigo de acuerdo, y es un problema complejo, con muchas fuentes de información, mucho dato estructurado y desestructurado, el hacer sentido de ello, y luego lo peor es que tiene que ser determinista, Javier, quiero decir, yo no te puedo dar, solo hay un número correcto para tus impuestos, solo hay uno, no hay dos, pues Exacto. hay que aceptarlo y además es parte de, como te decía, la propuesta de valor de hacer tu declaración de la renta bien. Total. Oye, ¿y cómo equilibráis esa tecnología y el factor humano, ¿no?, en algo tan sensible como son los impuestos? Es muy interesante porque, como decía, estoy un tema de confianza muy fuerte en este tema y para nosotros la parte humana siempre ha sido una pieza fundamental de la compañía. Nosotros tenemos servicio desde que empezamos. Hay más de 300 asesores durante la campaña de la renta dando servicio a cientos de miles de personas en España, a millones en el mundo a través de TaxDown. Pues nosotros lo vemos como un potenciador, ¿no? El hecho de que el asesor se tenga que centrar en aportar valor a Javier. Quiere decir, al final el asesor tiene que estar en cuando Javier tiene que tomar decisiones, ¿no? Cuando él va a vender esas Bitcoin en octubre, ni siquiera en campaña de la renta, oye, ¿cuál es el mejor advice fiscal que le puedes dar a Javier en vez de estar rellenando casillas, buscando reportes o cruzando Excels?
creo que ahí el valor del asesor es limitado y en cambio la otra parte es exponencial, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hacer para Javier que ahora estamos perdiendo en tiempo en otra serie de cosas que no tienen tanto valor, ¿no? Totalmente. Oye, nada, volviendo un poco ya y nos quedan 5 minutos, pero quiero saber dentro de lo que es Stackdown, esa etapa, decía yo al principio, ¿no? ¿Cómo se puede escalar esto? ¿Cómo lo estáis haciendo? Estabas diciendo que estáis creciendo mucho, que lo estás haciendo también ya en México. Oye, cuéntame un poco por ahí hacia dónde vais, si quieres. O sea, yo creo que hay como una horizontal, ¿no? Y una vertical. Entonces, hay una parte de expansión internacional que nos ha funcionado bien. México ha sido un éxito y que yo creo que hay otros países donde nosotros podríamos ayudar a los contribuyentes a resolver este drama de los impuestos. Creo que hay muchísima oportunidad ahí y queda muchísimo por hacer en el mundo. Y luego la otra es esa parte de burocracia que hablábamos antes, de cómo nos expandimos horizontalmente, de no solo ayudarte con tus impuestos, que ya pasamos de ayudarte en la campaña a ayudarte en todo el año, pero ahora estamos pasando de ayudarte con impuestos a ayudarte en otra serie de trámites de mierda, perdón por la expresión, pero de trámites burocráticos horrorosos. No sé si has tenido que cambiar el padrón, pedirte la tarjeta sanitaria, has tenido hijos, cualquier cosa que intentes hacer es como el laberinto del fauno, pues el poder seguir aportando también ahí y que cada vez con Taxon no puedas delegar ese tipo de burocracia que no suma, ¿no? No te hace ni mejor persona, ni mejor profesional, Javier, ni mejor inversor. Pero te quita dramas, vamos. Total. Oye, ¿y qué modelo de expansión os funciona mejor? Porque veo esa alianza que tenéis entre comillas con eToro. Tú antes lo decías, yo cojo mi extracto y ya lo sabes leer, con lo cual cuesta nada, es un clic el tenerlo dentro, pero ¿os funciona más ese tipo de estrategias, más un B2C? O sea, ¿dónde estáis ahí un poco para entender y cerrar esta parte? Creo que nacimos como B2C y eso nos ayuda muchísimo. La marca, hacemos mucha tele, personajes públicos, Bustamante ha sido la figura del año pasado, Pedrerol, etcétera. Esa parte consumer es muy divertida. O sea, la realidad es que es algo fascinante toda la parte de retail y consumer, pero como decías tú, cada vez más parte del negocio de la compañía tiende a grandes empresas donde ayudamos en dos relaciones, en la del cliente y la empresa. Por ejemplo, eToro es un gran ejemplo donde los clientes pues tienen que sufrir el tema de impuestos porque invierten, pero eToro no es ni el culpable ni tiene nada que ver, pues lo que quiere es que sus clientes tengan el mejor servicio y esto no suponga un problema para ellos. En esa relación ayudamos muchísimo. Y luego en la parte de empresa-empleador, que también no parece, pero siempre hay un drama con tu empleador por el tema de impuestos, porque te retienen mal, porque te dan stock options, porque te mandan de viaje a algún sitio y eso tiene 7P, o porque te traes gente de fuera a trabajar. Entonces, en esa fricción del empleador-empleado también ayudamos mucho y también representa una parte importante o cada vez más importante del negocio, ¿no? Pues nada, oye, últimas 2 preguntas, 2 minutos. La primera, un poco para que cierres también la parte de Taxdown. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien, ¿no? que va a hacer su declaración y que quiere evitar esos errores, quiere evitar ese estrés, quiere evitar dejarse esas deducciones que decíamos y pagar de más? Nada, descargarse TaxDown es gratuito, ver tus resultados está bien gratuito, o sea, simular con TaxDown nunca ha tenido precio y creo que es algo maravilloso el que ayudemos a cualquier persona a poder ver realmente lo que le sale en su declaración de la renta y luego a partir de ahí, si tienes un caso más complejo, necesitas asesoramiento que te lo revise alguien, pues estamos nosotros, o sea que yo pondría yo dejaría todo en manos de TaxDown que me parece la mejor solución. De hecho, hay un plan que le llamamos el full, que es el hacemos todo por ti, o sea que ya ni siquiera tienes tú que hacer nada y yo creo que, yo en mi caso es lo que haría, Javier. Bueno, ahora que ya has vendido tu libro, hoy te dejo porque me parece que es interesante sin duda alguna y más con esa facilidad que tienen para todos los Etorians. Pero eso sí, a cambio de que me digas un poco, oye, yo quiero emprender, quiero mirar hacia adelante, 2026, ¿cuáles son esas tendencias? ¿Dónde crees que puede haber valor? Eso me lo preguntan muchas veces a mí, no los clientes. Oye, Javier, ¿qué hacemos en cripto para 2026? Y tienes que ver que si son los mercados de predicciones, si va a ser todo el tema de tokenización, con lo cual tienes que mojarte ahí. Yo te pido que te mojes más bien en esa pata de dónde están los negocios. Igual que hemos tenido cripto, que yo creo que ha sido una de esas grandes narrativas, la inteligencia artificial, todo el tema cuántico, de cara hacia adelante, ¿dónde pondrías tú la visión? Yo creo que la energía va a ser algo importante, Javier. Cualquier forma de trabajo que tenga que ver con energía, sea producirla, transformarla, etcétera, creo que para el mundo que venimos o que viene de AI va a ser clave. Es lo que come el bicho y eso creo que va a ser muy importante a futuro. Y luego lo mencionabas, pero todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, creo que si yo tuviese ahora tiempo estaría cacharreando todo el día de 9 a 9 con IA, ¿no? Probando herramientas, metiéndome ahí. Además, como decías tú, ahora puedes tener un profesor que va a tu ritmo, te explica las cosas a tu manera y como a ti te gusta, te hace ejercicios, pues la verdad es que es un mundo impresionante. O sea Oye, que IA y energía, yo creo. y otra de las preguntas que siempre se hacen en este mundo más financiero es si estamos o no en una burbuja de la IA.
porque tú ahora también estás dentro, lo estás viendo, se ha invertido mucho CAPEX, ahí sí que se está haciendo pues mucha inversión, ya se está tirando de deuda. ¿Eso cómo lo ves a nivel, si quieres? Porque tú sí que estás viendo que hay un uso, esas empresas sí que están, tú estás pagando al final esos sistemas, ¿no? Imagino, para poder aplicarlos. Pero ¿dónde está la frontera entre la sobrevaloración, si quieres, y una valoración más correcta? Joder, es una gran pregunta y es muy difícil. Yo invierto mucho y ahora hay PERs altos, ¿verdad? Pero claro, es que el PER cuando se inventó, pues quizás las empresas no se valoraban como se valoran ahora, ni funcionan como funcionan ahora. Entonces, es un mercado difícil, ¿sabes? Quizás las reglas financieras de antes no sirven para ahora y eso es algo que hay que pensar y tener perspectiva. Em, pero me parece difícil. Hombre, creo que hay algo de burbuja, porque como siempre, cuando hay una gran innovación, ¿no? Hay gente que aún le queda aportar ese valor, pero también soy muy consciente de lo que hay debajo, como decías tú, y creo que eso tiene un valor infinito. No sé cuánto va a ser, ¿no? O sea, yo parto de la idea de que el día de mañana vas a poder tener un Javier igual de listo e inteligente trabajando con Javier. Total. Pues fue que cada uno tenga uno de esos. Creo que va a ser un mercado inmenso. Más imagínate un robot en casa que además también sea otro Javier y piense como Javier y sea el mejor fontanero, el mejor chef, el mejor cirujano, decían también, ¿no? Que yo creo, bueno, yo tengo visiones muy diferentes aquí, pero yo creo que entramos en una época de la abundancia en que las cosas que para ti y para mí hoy son un lujo van a dejar de serlo, y eso lo cambia todo. Entonces, ¿cómo valoras eso? Creo que va a ser un reto para la humanidad, ¿no? ¿Cómo valoras el trabajo? Ahora el valor estaba en base al capital, al capital del trabajo, y si ahora el capital del trabajo deja de tener valor, ¿no? Porque lo pueden hacer las máquinas, ¿cuál va a ser el valor y dónde está? Entonces, pero bueno, yo sigo pensando y creyendo, y es quizá un poco fumada, que el valor siempre va a estar en el cariño que le pone la gente a hacer las cosas, que eso siempre es diferente, ¿no? Da igual que hagan 5 puertas, si hay uno que es su vida y su pasión, su puerta va a valer más, ¿no? Por el cariño que le pone y el detalle. Totalmente, nada, al final estamos en una tecnología exponencial, ¿no? Con lo cual, Total. lo que viene aquí, pues es que no tenemos ni idea. Lo que tú dices, yo me meto también a cacharrear. Te estaba contando antes, estoy con una hoja Excel, pero con un LM que me está haciendo la formulación que antes me costaba, que no entendía, o sea, y es que me lo hace y ahora me paso el tiempo en interpretar los datos que me da, ¿no? Y dices, joder, o sea, que no llego. Entonces, ¿qué hago? Me meto en mi sistema operativo y le digo, oye, que... Y le cojo una imagen, cojo la imagen y digo, oye, ¿qué me ha dado esto? ¿Qué corcho quiere decir? ¿Cómo lo traduzco a mercado financiero, al precio, si está o no infravalorado, ¿no? Y ahí es donde veo, pues, ese valor. Es un gran punto, ¿no? ¿Cuánta gente va a liberar espacio en su cabeza de hacer cosas que no tenían valor? En plan, pues, no sé, el ser humano hace tiempo que ha dejado de pensar en encender la lumbre en casa y eso ya ni siquiera yo, ¿sabes? No sé cómo hacer fuego, ya le doy a un botón. Pues yo creo que hay muchas cosas que para ti antes era hacer lumbre, ¿no? Las fórmulas de Excel era estar allí pegándote con el palo y tal para encenderla esta. Y yo creo que ahora le vas a dar un botón, es la bombilla, quizás más eficiente y puedes dedicarle tu espacio mental a entender los datos, que quizás tiene más valor, Javier, total. Efectivamente, con lo cual, oye, mira que me surge, ya estamos en tiempos, pero esto es bonus. Oye, ¿estás dejando de contratar gente en TaxDown por todo esto que estamos comentando? ¿O estás derivando? Porque el otro día estaba en una conferencia sobre la formación profesional, ¿no? Que ahora pues hay muchos trabajos donde no hay profesionales, pues sobre todo lo que son más manuales, un fontanero, bueno, era una empresa de ascensores, ¿no? Y decía, joder, es que no encuentro gente capaz de no solamente ir a reparar, que eso también, sino que al final sean como nuestra voz, que sean, oye, van a una comunidad, va a hablar con el presidente de la comunidad, con los vecinos, joder, ese tío me tiene que representar, ya no es solamente antes ese mecánico que llegaba, arreglaba y se piraba, ¿no? Entonces, pues eso justo estábamos ahora hablando tú y yo esto y digo, ¿en qué conviertes o si contratas a más gente en TaxDown o si los sustituyes por estas, ¿no? Estas nuevas formas, si quieres, de inteligencia artificial? Total, yo creo que no hay una respuesta correcta. Decía Elon Musk que los trabajos que más van a perdurar son justo los que decías tú, ¿no? Los físicos, ¿no? Esos creo que van a tardar más tiempo. El financial advisor quizás o el tax advisor quizás es más fácil de programar. eh, pero lo que ha cambiado, nosotros seguimos siendo pequeños y teniendo mucha ambición y queriendo crecer, entonces vamos a necesitar gente buena, eso es así, y entonces aviso navegantes. Pero lo que sí que estamos cambiando probablemente es el perfil de la persona que contratamos, ¿no? Tienes un perfil que como tú te esté pegando con automatizar sus workflows, su manera de trabajar para ser más eficiente, para poder hacer más, ¿no? Para poner el valor o esa cabeza, como decíamos antes, en lo importante y no en lo urgente o en la fórmula.
Entonces, no es tanto que estemos dejando de contratar, sino que estamos contratando un perfil diferente que aporta más y que sabe de inteligencia artificial y que crea cosas con inteligencia artificial, que es interesante. Total, aquel que al final esté todo el día trasteando, ¿no? Y que te Eso sí, aporte ese valor diferencial. Con lo cual, en el fondo, cambiamos las herramientas, cambiamos los tiempos, pero volvemos a lo mismo. Ese chaval que antes mencionábamos, o yo que estaba siempre ahí trasteando a ver qué vendía ahí ¿no? en el pueblo, pues es el que al final, ahora con más herramientas, va a lograr esa capacidad de hacer el trabajo exponencial que decíamos, ¿no? total. Y Bueno, para eso tienes que tener curiosidad, ¿no? Tienes que querer probar, salir, pues ese tipo de perfil. Yo creo que hay cosas que no cambian, ¿no? Independientemente de la tecnología que utilices, ese tipo de perfiles para nosotros es que tengas ownership, agencia, ¿no? Que puedas tirar, que te puedas pegar allí horas, la resiliencia que hablábamos antes. Todo ese tipo de gente buenísima son las que seguimos buscando. O sea que no, nosotros seguimos fichando gente y entiendo los hyperscalers, ¿no? Grandes compañías con cientos de miles de trabajadores, pues seguramente haya muchas buckets de optimización, pero en nuestro mundo somos muy pequeños. pues nada, Álvaro Falcón de Touchdown. Oye, muy interesante. Hemos dejado ahí buenos insights para que un poco nuestros oyentes, los Etorians y todo aquel que nos escuche, ¿no? Pues saque esas conclusiones, tanto si vas a emprender como si vas a hacer mejor tu declaración de la renta. Oye, muchas gracias. No, gracias a ti, Javier. La verdad es que me he sentido muy cómodo y nada, yo a los sectores de esta campaña de la renta, como sabes, como llevamos haciendo desde hace 5 años, les ayudamos encantados y a ti también. O sea que hablamos pedito para la parte de impuestos. Venga, pues hasta aquí llega esta edición de Conversaciones con Líderes. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.